Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, eh, bienvenida, bienvenido al curso de análisis de este año. Este es el primer video que voy a hacer, el video relacionado con lógica y teoría de conjunto. Es un video un poquito complicado, ciertamente, porque hay muchas nociones que para ustedes son muy intuitivas y resulta que cuando se hacen de manera rigurosa son bastante difíciles de entender. Pero poco a poco vamos a ir discutiendo y lo ideal sería que en la sesión de consulta pregunte lo más posible todas las dudas y comentarios que tenga, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer hoy día es repasar lo más básico de las matemáticas, ¿ya? Vamos a partir un poco a través del curso y de la carrera, asumiendo lo que se llama la lógica proposicional, que yo sé que ustedes vieron cuando eran mechones, pero les voy a recordar un poquito em, cuáles son los principios básicos que vamos a asumir, el hecho de que existen proposiciones lógicas, PQR, ¿cierto? P puede ser, no sé, hoy día está lloviendo, cosa que es falso aquí en Santiago, yo creo, y, pero tal vez en el sur es verdadero, ¿ya? También hay operadores lógicos unitarios, como la negación, ¿ya? Que está aquí, o binarios lógicos como el I y el O, ¿ya? Que permiten relacionar dos proposiciones lógicas. También se define la implicancia. Acuérdense, siempre la implicancia es definida matemáticamente como el no P o Q, y el sí solo sí se define como dos implicancias. También, y algo muy importante lo que va a seguir del curso, para X variable existen las llamadas funciones proposicionales, P de X, Q de X, R de X. Por ejemplo, P de X puede ser X es par, y depende de si X es par o no par, si va a ser verdadero o falso, ¿ya? Y también hay cuantificadores existenciales como el existe y el para todo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces les recuerdo cómo se denotan las cosas. Por ejemplo, existe X tal que P de X, se denota de esta forma. Y bueno, ya eso yo creo que la mayoría de ustedes se acuerda, entonces esto se asume. Aunque en realidad hay todo un área de la matemática que se llama precisamente lógica matemática, que estudia en extrema profundidad todas las relaciones anteriores y sus consecuencias, ¿ya? Que se hace de manera mucho más profunda, mucho más rigurosa, al punto de que es posible axiomatizar toda la lógica en los llamados axiomas de Hilbert-Ackermann, que probablemente lo van a ver un poquitito en la auxiliar. Y para tratar de explicarle un poco qué significa un axioma en el fondo es una suposición, es decir, un principio que yo asumo y que en base a esos principios trato de construir una teoría. Ya no todo se puede llevar a un mínimo infinito, digamos, unitario. En algún momento hay que asumir ciertas cosas y a partir de eso construir todo lo que uno sabe, ¿ya? Lo mismo se puede hacer con la teoría de conjuntos y eso es lo que vamos a nosotros revisitar en este curso, o visitar en realidad. Eh, y bueno, se van a dar cuenta que no es tan simple, pero es súper, súper interesante y fascinante toda la construcción de la teoría de conjuntos. La teoría semántica de conjunto esencialmente hay, digamos, dos corrientes o dos maneras de construirla. Una que se llama Zermelo-Fraenkel en honor a las personas que la propusieron, y otra que se llama von Neumann-Wallis-Gödel, ¿ya? Son más o menos equivalentes. Una es un poquito más, una es bastante más simple de enseñar que la otra. Y la de Zermelo-Fraenkel se caracteriza por definir objetos llamados conjuntos, y todo lo que no satisface esa definición no lo define, no sabe lo que es. Y la de von Neumann Barnard Gödel hace un paso intermedio, introduce el objeto llamado clase y los objetos llamados conjunto, y las clases contienen algunos de los objetos que no fueron definidos aquí en Zermelo-Fraenkel, ¿ya? Además de esta axiomática se incluye un último axioma que es muy profundo y de mucha controversia, llamado el axioma de elección, que vamos a ver en este curso al final de esta parte, o sea, de la parte axiomática. Ambas teorías son esencialmente equivalentes, pero una es más simple de enseñar, mucho más simple que la de von Neumann, Barnard y Gödel,
y otra que es bastante más complicada, que se puede ver como profesional, digamos, como un matemático profesional. Entonces, claramente nosotros vamos a ver la segunda opción, la de von Neumann, Barney y Gödel. Si quieren ver, también está explicada de buena forma en el Dugunji, en una sección suplementaria. Y es súper interesante ver cómo Dugunji la presenta. ¿Ya? Déjeme contarle cuál es el problema fundamental de la teoría de conjuntos. El problema fundamental es que no toda función proposicional P de X da lugar a un conjunto. Y eso se sabe desde el principio del siglo XX. Hay un famoso matemático y filósofo inglés llamado Russell, eh, que diseñó el siguiente ejemplo, que, que fue un verdadero golpe a la noción de conjunto que se tenía hasta este momento, y que es el siguiente. Él dice, bueno, definamos la función proposicional x no está en x. Es súper poco intuitivo hablar de x no está en x. ¿Qué significa que algo no esté en sí mismo? ¿O qué significa que algo esté en sí mismo? ¿Ya? Se supone que uno no compara pertenencia con sí mismo, digamos. Ya es algo raro. Pero bueno, todo es permitido en matemática mientras no sea falso. Pero aquí, bueno, estoy asumiendo que esto existe, el x no está en x, y voy a construirme el, entre comillas, conjunto de los x tales que satisfacen que x no está en x. ¿Ya? Si ustedes dicen, bueno, esto es demasiado abstracto, no lo estoy entendiendo, hay un ejemplo clásico que se ve como el barbero que solo va a cortar barba a los que no saben cortarse la barba. ¿Ya? La pregunta es si el barbero se corta la barba a sí mismo. Porque si se corta la barba a sí mismo, entonces sabe cortarse la barba, entonces no debe cortarse la barba. ¿Ya? Y si no sabe cortarse la barba, entonces tiene que cortarse la barba porque no sabe cortarse la barba. Es lo mismo, ¿ya? Solo que es más fácil escribir X no está en X. Si no entendieron todo lo que dije del barbero y la barba, les pido que retrocedan el video y lo vuelvan a escuchar. Yo lo dije así porque yo lo entiendo, pero a la primera vez que lo escucha uno es difícil de entender. ¿Ya? La pregunta entonces que se hace Russell es, bueno, ¿es este R conjunto? Y voy a suponer que es conjunto, es decir, voy a suponer que esto está bien definido. ¿Ya? Tomo los X tales que X no está en X. Y tenemos dos casos entonces, porque o bien R está en R o bien R no está en R. Y ambos son complementarios, así que me dan todos los posibles casos. Si R está en R, significa que satisface la definición de R. Es decir, satisface también que R no está en R. Así que de R está en R llegué a R no está en R. Contradicción. Tengo P y no P. Y si por otro lado supongo que R no está en R, entonces R es uno de los elementos que satisface la definición del conjunto de Russell. Es decir, R está en R. Conclusión, nuevamente tengo P y no P. Entonces, en todos los casos llego a algo que es absolutamente contradictorio. Y el problema en realidad no es lo que Russell definió, el problema está en qué significa ser conjunto. ¿Ya? Algo así, si es conjunto, daría una contradicción a las matemáticas. Entonces tiene que haber algo raro en la definición de conjunto. ¿Ok? Y no en la proposición lógica que puso Russell, porque, claro, si alguien me dice esto claramente no hace sentido matemáticamente, yo les presento el ejemplo del barbero. ¿Ya? Y es totalmente natural y, ¿cómo se puede decir? Atingente a la vida real. Un barbero decide no cortarle la barba solo a los que no saben cortarse la barba. O el peluquero que decide cortarle el pelo solo a los que no saben cortarse el pelo. ¿Ya? La pregunta es si el peluquero se corta el pelo a sí mismo o no. ¿Ya? Entonces no es que sea algo trucho aquí en la definición del X no está en X. ¿Ya? No es el problema es más profundo. ¿Okay? Entonces les voy a presentar aquí la definición de la teoría de von Neumann, Bernays, Gödel, ¿ya? Para la axiomática de conjunto, que permite un poco tratar de solucionar este problema. Entonces, como toda teoría, yo les digo desde ya que hay que partir de objetos que ya no puedo, ¿cómo se llama?, definir más profundamente. ¿Ya? Hay un concepto no definido que se va a llamar clase, donde clase puede ser cualquier cosa, puede ser animales, perros, elefantes, no sé, lo que sea, ¿ya?
ciudades, bueno, clases. No sé lo que son, pero lo introduzco. Y también hay variables de clase para denotar las clases, ciertamente. Tengo la libertad de escoger variables. X, Y, A, B, A caligráfica, B caligráfica, dependiendo de cómo la denotemos, vamos a escoger alguna variable u otra. Y otra cosa que es súper poco intuitivo es que hay una relación binaria. No, en realidad no puedo decir relación binaria porque no he definido lo que es una relación. Pero bueno, hay un objeto que relaciona clases, que se denota como pertenencia, que se escribe como pertenencia y que se habla de pertenencia. Pero es un objeto no definido que relaciona clases. ¿En qué sentido? En que si tengo una clase X y tengo una clase A, este objeto la relaciona y me hace una función proposicional. Es decir, me hace la función proposicional X está en A. Y X está en A o bien es verdadero o bien es falso. ¿Ok? Así que si ustedes me dicen, bueno, es súper intuitivo lo que es pertenencia, yo les digo que no se casen 100% con que es pertenencia, aunque en realidad también les digo es pertenencia, pero podría ser cualquier cosa pertenencia, ¿ya? No necesariamente lo que la intuición dice. Esa es la gracia de la matemática. Un objeto abstracto puede significar otra cosa en otro contexto, ¿ya? Y X está en A se lee, X está en A se lee como la clase en X pertenece a la clase en A, ¿ok? Y además de estas proposiciones bien básicas, uno puede a través de la teoría de la lógica formar proposiciones lógicas más profundas o más complejas, como por ejemplo la clase X en X está en la clase en A y la negación de la clase en X está en B. ¿No ven? Entonces así, en base a solo estos objetos, puedo ya definir eh, objetos proposicionales, ya objetos lógicos y decidir su valor de verdad o no. O sea, aquí X es clase, A es clase y B es clase. Ok. Entonces, aparte de eso, ya que tengo estas cosillas, puedo definir varias cosas más. Por ejemplo, X no está en A. La defino como la negación de X está en A. Acuérdense que X está en A es una frase. Acabo de definirlo acá, es una frase. La clase X pertenece a la clase A. Es una lectura de este objeto. ¿Ya? Así que X está en A es una lectura y lo niego. Lo niego y tengo una función proposicional. ¿Ya? La inclusión, es la primera vez que hablo de inclusión, lo defino como siempre, ¿ya? Usando la lógica proposicional. Y la igualdad, esta es la primera vez nuevamente que defino la igualdad. No, antes de esto no había definido igualdad. La igualdad de clase la defino como la inclusión de A en B y de B en A. ¿Ya? Que si la traslado a esta definición de acá, es el sí, solo sí evidente. ¿Ya? Yo les dejo de ejercicio que prueben que x igual a x para toda x clase. Y les dejo también que prueben de que si x está en A y A es igual a B, entonces x está en B. Ya, esencialmente lo que tienen que usar es esto. O este en realidad. ¿Ok? Esencialmente le está diciendo que pueden cambiar la segunda variable de la pertenencia. Que hay una primera variable de la pertenencia y una segunda variable de la pertenencia. Y la segunda variable de la pertenencia la pueden cambiar por B. ¿Ya? Si A es igual a B, la pueden cambiar A por B. Y no es que sea algo que asuma. Esto se puede probar con esto y esto. Esto en realidad. ¿Ya? Eh, Esencialmente estoy cambiando X está en A por X está en B, que es lo que está acá. La pregunta obvia que uno se puede hacer es, bueno, ¿puedo cambiar la primera variable? Es decir, si X está en A y X igual a Y, ¿puedo decir que Y está en A? Y la respuesta a esto es que ninguna de las cosas que hemos definido anteriormente nos va a ayudar a poder hacer esto. ¿Ya? Y es algo más profundo, digamos, es el hecho de que algo que siempre le dijeron a ustedes cuando eran niños, cuando escribían un conjunto, por ejemplo, el conjunto A, B, C, y después repetían el A, y les decían, no, ese A está repetido y hay que eliminarlo. Hay un solo A en el conjunto. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso?
cuando definían conjuntos, perdón por el sonido. Y aquí es un poco lo mismo. Están diciendo, bueno, si hay un X que es, hay un Y que es igual al X anterior, entonces el Y en realidad también está en el conjunto. ¿Ya? Y en realidad no se puede probar eso. Ya hay que asumirlo. Y ese es el primer axioma que uno asume de la teoría. ¿Ya? Es un axioma de individualidad. Me dice que todo elemento de una clase es único. ¿Ya? Si tengo un X en A y resulta que hay otro que es igual a él, entonces ese Y tiene que estar en el conjunto, en la clase. ¿Ok? Perdón por decir conjunto, en realidad estoy hablando de clase. X es clase, A es clase, Y es clase. Entonces este es el primer axioma que coloco, ¿ya? Que me dice que puedo reemplazar la primera variable también. Y el segundo axioma también es súper importante, es uno de los más importantes porque nos permite crear clases. Todavía no me permite crear conjuntos, pero bueno, al menos me va a permitir crear una clase. Entonces me doy una propiedad cualquiera, como por ejemplo la propiedad de Russell, y lo importante es que esta propiedad, que depende de una cierta variable, que en este caso es x, esta variable esté cuantificada sobre conjunto, es decir, me diga específicamente que esta variable es conjunto. ¿Ya? Si esta propiedad P está cuantificada sobre variable de conjunto, entonces este corchetillo de aquí es clase. Es decir, existe una clase cuyos únicos miembros son solo aquellos que satisfacen la propiedad. ¿Ya? Esta es una manera de construir una clase. Si tengo una propiedad y sé que esa propiedad está cuantificada sobre una variable que es conjunto, entonces lo que forma esta propiedad es clase. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, la clase de Russell, que se define así, es clase precisamente porque satisface el axioma 2. Es decir, estoy cuantificando sobre la variable de conjunto y tengo una propiedad cualquiera. ¿Ya? Imagínense que su propiedad tuviese más variables, tuviese x no está en x y y está en y. Si ustedes están cuantificando solo en la variable x, no hay problema, porque saben que x es conjunto. Pero si además estuviesen cuantificando en la variable y y no saben que y es conjunto, entonces no pueden decir que lo que forman es clase. ¿Ya? Es importante que la variable que están cuantificando, es decir, sobre la cual se están moviendo, es conjunto. ¿Ya? Pueden haber otras variables incluidas acá en la definición de la clase, pero es importante que la que estén cuantificando sea conjunto. También se puede definir una clase bastante obvia, que es la clase universal, que es esencialmente toda la clase de todos los conjuntos, si ustedes quieren. Y se define así, con un P de X que es absolutamente verdadero siempre. ¿Ya? Para que pueda usar el axioma 2. Hay un pequeño pero en estas definiciones, si se dieron cuenta, y es el hecho de que X es conjunto, no tengo idea cómo definirlo todavía. Así que les pasé un pequeño gol que es la definición del ser conjunto. Y ahora sí la defino. Diremos que una clase X es conjunto si existe una clase A tal que la incluya. ¿Ya? O que la pertenece, si ustedes quieren. Es decir, algo va a ser conjunto si pertenece a una clase. ¿Qué clase? No sé cuál, pero tengo que tener la propiedad de que pertenece a otra clase. Y eso sí es conjunto. Conjuntos son los objetos, en este caso clases, que pertenecen a otras clases. ¿Ya? Luego, si X A son clases y X está en A, entonces X es conjunto, naturalmente. ¿Ya? Para la gente que no me crea que X conjunto es una función proposicional, se puede escribir así, mire. Esta es la definición de ser conjunto matemáticamente hablando. Existe A clase tal que X está en A. ¿Ya? Esta es la proposición que debo verificar si es verdadera o falsa. Si es verdadera, entonces X es conjunto. Si es falsa, entonces no tengo idea qué es X. Es clase todavía. ¿Ya? Yo les dejo a ustedes de ejercicio que verifiquen que la clase de Russell no puede ser conjunto bajo esta definición. ¿Ya? Ok, les dejo que usen también este R está en R, sí, solo si R no está en R. Lo usen por favor para verificar que bajo esta suposición de la clase de Russell no puede ser conjunto. Bajo esta definición. ¿Ya?
Además, se puede decir que toda clase que no es conjunto es una clase propia. Y también les dejo ejercicio probar que la clase universal que definí anteriormente es en efecto clase propia. ¿Ya? Ok, gracias al axioma 2 se pueden definir varias cosas. Por ejemplo, la clase vacía, que es esencialmente lo que uno entiende como vacío, que se define como todo lo x tales que x es conjunto y alguna proposición lógica que sea falsa siempre. ¿Ya? Por ejemplo, la negación de x igual a x. Así que esto es esencialmente la clase vacía por definición, está bien definida gracias al axioma 2. Algunos ejercicios para ustedes que tienen que probar solo con lo que he visto, eso es lo importante, porque si me vienen a decir voy a usar el teorema de Mechón que vimos, no vale, solo con lo que ustedes tienen al día de hoy prueben que x tan vacío siempre es falsa y que para toda clase la clase vacío está incluida en la clase A. Y esta es súper poco intuitiva y súper sorprendente. La clase de Russell es la clase universal. Así que ojo a eso. En el fondo, lo que le está diciendo a ustedes esto es que x no está en x, es algo que siempre se cumple entre clases. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, de cierta forma. No puede ser que x esté en x. Es como raro. ¿Ya? Pero bueno, lo dejo a ustedes que lo prueben. Si tienen dudas, acuérdense en la clase de consulta me lo pueden preguntar. Más definiciones. Todo esto aquí, gracias al axioma 2, está bien definido. Voy a definir la unión de dos clases A y B, simplemente como la proposición lógica razonable que define la unión y cuantificando sobre variables de conjunto. ¿Ya? También la intersección la defino de la misma forma, x está en A y en x está en B. Son todos los x que son conjuntos y además satisfacen esto. El complemento también es fácil de definirlo. La diferencia simétrica, no, esto no es la diferencia simétrica, la resta también. Y el singleton A, esto no es tan obvio. El singleton A, si A es clase, son todos los x tales que x conjunto y x está en A. Así que naturalmente tengo que decir que A es conjunto. Ya. Pero una definición. Ya. Una definición y me da una clase. Hasta ahora, y eso es lo interesante, hasta ahora no sabemos si hay conjunto. No hay nada que hayamos definido que es conjunto. Porque el vacío es una clase. Las definiciones, por ejemplo, el axioma 2 me requerían que x fuese conjunto. Esto es un axioma de individualidad para decir que los elementos de una clase son únicos. Y no hay nada que me diga que hay conjunto. Así que, como no hay nada que me diga que hay conjunto, tengo que asumir que hay conjunto. Y voy a asumir que el vacío es conjunto, es decir, el más chico de todos, voy a decir que es conjunto. Ustedes me podrán decir, yo no tengo claro que el vacío sea conjunto, pero bueno, hay que asumirlo, ¿ya? Y el otro axioma que se necesita para lo que sigue es uno que se llama de emparejamiento, que me dice que si tengo dos conjuntos distintos, para que no sea trivial la cosa, puedo crear otra clase. Esto de aquí es clase, ciertamente. Son todos los x tales que x conjunto y x igual a A o x igual a B. Y lo que me dice este axioma es que esta clase que creé es conjunto. Y lo voy a denotar como el par A, B. Par no ordenado. ¿Ya? Y es esencialmente el conjunto que contiene a A y a B. ¿Ya? Y esto lo tengo que asumir porque si no, no tengo idea de cómo probar que es conjunto. ¿Ok? Lo único que me dice el axioma 2 es que esto de aquí es clase. Porque está esencialmente corriendo sobre la variable que es conjunto. ¿Ya? Pero no me dice nada más el axioma 2 sobre si esto es clase. Tampoco puedo decir que esto sea vacío, porque en realidad no es vacío. Así que tampoco puedo decir que es conjunto. Así que el axioma me dice que esto es conjunto. Puedo, dados dos conjuntos, crear un conjunto que los contiene a esos dos elementos, a esos dos conjuntos. Y también podría ser de que lo definiese usando la unión, que es lo más intuitivo, ¿no es cierto? La unión de A y B me forma el conjunto que tiene A y B, pero no, yo todavía no sé que la unión es conjunto, así que todavía no lo puedo hacer, digamos, ¿ya? Así que estoy frito, todavía no sé
eh, usar esta definición natural. Así que eso, por la clase de hoy. Es una clase un poquito muy abstracta, muy profunda a veces. Los axiomas que vienen cada vez van a ser más complicados. eh, pero bueno, lo importante es que en la clase ¿cómo se llama? De consultas, por favor me pregunten todas las dudas que tengan. En particular, yo me acuerdo que el año pasado muchísima gente me preguntó sobre el axioma 2, que es uno de los más complicados de entender, qué significa estar corriendo sobre una variable conjunto. Pero bueno, les dejo a ustedes ahí que lo vean, mediten un poco lo que están viendo y oyendo. Y este lunes, sin falta, me preguntan todo lo que tengan dudas o comentarios, o también pueden escribirlo en el curso, ¿ya? Así que lo dejo por hoy. Que estén bien, cuídense todos, ánimo y